1, 2, 3. Bueno, vamos a iniciar este ciclo de charlas. De alguna forma vamos a tratar de querer llegar a poder llegar a una conclusión sobre lo que realmente nos convoca en este día, la palabra de Dios. Primero quiero decir de que componentes de la Sagrada Biblia, lo que comúnmente conocemos como la Biblia, su palabra en sí significa biblioteca, por el hecho que contiene varios libros. Tiene 2 tomos, que podríamos decir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y ambos testamentos hacen una biblioteca, una Biblia completa. Entonces lo que nosotros queremos dar a conocer, el Ministerio Luz a las Naciones, el Ministerio Apostólico Internacional Luz a las Naciones, con el apóstol Carlos Lavado, queremos dar este ciclo de conferencias para dar a entender la palabra de Dios, pero más específicamente la heredad o el testamento, basándose en este libro sagrado, que como le acabo de decir, pues se compone de dos tomos y de varios libros, donde hay historia, donde está el presente, el pasado y el futuro. Pero quiero que vean acá esta página en blanco, el lapso que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estuvo 400 años sin que Dios hablara a los sacerdotes del Antiguo Testamento. 400 años que hubo un silencio total hasta la venida de Jesucristo. En estos 400 años que hubo de silencio, en este lapso, para pasar de un lado a otro, para pasar desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, 400 años de silencio. Dios no habló. 400 años. Cuando arranca el Nuevo Testamento, arranca con el cumplimiento de la promesa del nacimiento del Mesías, de Jesucristo. Y arranca en el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de San Mateo, con la genealogía de Jesucristo. Porque tendría que quedar claro el linaje, como estaba profetizado en el Antiguo, lo que se iba a cumplir en el Nuevo. Cuando arranca esta historia en el Nuevo Testamento, la misma palabra testamento que nosotros
comúnmente conocemos. La palabra testamento significa una heredad. Testamento es cuando un padre le deja una heredad a su simiente, a sus hijos, a sus herederos. En este caso, por eso que este Nuevo Testamento es una heredad a los hijos de Dios. Y en este testamento, en esta heredad, queremos enfatizar esta palabra, porque queremos hablar o que nos den a entender de cuál es nuestra heredad, cuál es lo que nos pertenece a nosotros. Dentro de esta Biblia, que la palabra, como bien lo indica, significa biblioteca, dentro de esta biblioteca bíblica o biblioteca sagrada, hay 2 tomos. ¿Por qué razón hay 2 tomos? El antiguo y el nuevo. Porque hay 2 heredades, hay 2 historias. La primera, en el Antiguo Testamento, está dedicada o está relatada o está dirigida a un pueblo elegido por Dios. El pueblo elegido por Dios eran los hebreos, comúnmente llamados en la actualidad los judíos, el pueblo de Israel. Para ello está el Antiguo Testamento dedicado, hecho. Y el segundo tomo, que es el Nuevo Testamento, está para la humanidad. Todos los que no somos judíos, todos los que no somos del pueblo de Israel, entonces nos pertenece la nueva heredad. Esto se explica bien en un momento cuando Jesús, en el primer evangelio de Mateo 22:40, en el libro de 22:40, dice la palabra de Dios: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Se estaba refiriendo Jesús cuando dice que de estos 2 mandamientos depende toda la ley, es decir, el Antiguo Testamento. Él se atribuye porque a Jesús le hicieron una pregunta. Le dicen, entonces fueron los fariseos a consultarlo como sorprender en algunas palabras, y le enviaron los discípulos y le dijeron: dinos pues, versículo 17 del capítulo 22, dinos pues, ¿qué te parece? Le dijeron, Jesús, el versículo 37 del capítulo 22, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley. En este caso, amar a Dios y al prójimo. Depende todo el Antiguo Testamento. Ahora la palabra heredad, que nosotros tenemos 2 testamentos, porque hay 2 pueblos, los judíos y los gentiles, los que no son judíos. Entonces la misma palabra heredad significa herencia,
es una parte, es una porción. Y heredar significa poseer, recibir y tener. Ahora, heredero, ¿quiénes son los herederos? O coherederos, que vendrían a ser como los que están más próximos al heredero, son los descendientes. Descendientes son los hijos. Por eso que la palabra testamento es una heredad, lo que vamos a recibir. En testamento, en la palabra hebreo, en el libro de Hebreo, tengo acá 9, capítulo 14, dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin manchas, a Dios limpiará vuestras conciencias de obra de muerte para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo la muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que está vivo. Esta es la razón por la que Jesús murió, para que el testamento se pudiera abrir el testamento y entregar a los que iban a heredar su heredad. Por eso que el libro de Mateo, capítulo 7, en Mateo 7:12 tenemos que dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y es bueno. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Este es el Antiguo Testamento. En otras palabras, es hacer el bien, hacer lo que vosotros queréis que te hagan. Por eso que el libro de Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. El fin de la ley, el fin del Antiguo Testamento es Cristo, porque Cristo vino a cumplir todo lo que se exigía en el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento ya quedó recompensado con la vida de Cristo y se abre un nuevo testamento, una nueva heredad que se gana a través de Cristo. Porque bien lo dice el libro de Romanos 10, en el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que Él cree. Nosotros, sin ninguna otra pretensión, hemos querido tratar de explicar a grandes rasgos esta porción bíblica, o que podríamos llamar una sección de la Biblia.
La Biblia contiene muchos libros, porque es una biblioteca sagrada. Pero lo que debemos de extraer de esta biblioteca sagrada es lo que nos incumbe a cada uno de nosotros. Y lo que nos incumbe, o lo que nos conviene, o lo que nos pertenece, está todo en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es para nosotros la regla fundamental para poder tener una buena existencia, una buena vida aquí y en la eternidad. En el Nuevo Testamento es fácil y sencillo porque está hecho de cosas claras. Como bien dijo Jesús, en esto resumo toda esta biblioteca. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Claro y sencillo. Nuestra heredad, lo que nos pertenece, está en el Nuevo Testamento. La Biblia contiene dos tomos, el Antiguo y el Nuevo. Dios los bendiga, paz en el Señor. Ha sido un placer poder estar juntamente con ustedes, que lo puedan disfrutar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es bueno. Shalom.